video que les traigo hoy son mis 5 primeras veces. Bienvenido a lo mío. Mis 5 primeras veces. A partir de esas primeras veces que tuve, pues he tenido muchas más veces primeras, pero a partir de esas primeras veces que tuve me di cuenta que algunas de ellas, la mayoría, seguir haciéndolo me abría nuevos campos y me sacaba de la zona de confort que yo tanto hablo y que tanto la vida me ha desacomodado, pero que he podido como descubrir nuevos yo, nuevas facetas que tengo, nuevas experiencias y poder como subir otro nivel, porque muchas veces por miedos que tenemos y por limitaciones mentales y mentiras que nos han metido en nuestra familia, de que es que mi familia es así, nos limitamos y dejamos de ser lo que al final y al cabo de pronto eso estaba escondido en nuestro ADN, y que por tomar ese paso de ser las primeras veces, pues no encontramos como nuevas facetas. Entonces, se las voy a resumir en 5 y vamos por la 5 primera vez. Esta fue horrible. Yo ahí me di cuenta que no me gusta. Cuando yo tenía como 12 años me metí a hacer scout. Listo, siempre listo. Me di cuenta que siempre estaba lista para todo, que tengo como actitud de todoterreno, pero la primera vez que acampé o que estuve en una tienda de campaña en medio de la nada, en una manga gigante, en una carpa que éramos como primíparos y no supimos cómo armarlas. Se nos entró el agua en medio de la noche, nos inundamos, el frío fue horrible, empantanados, como estábamos en plena adolescencia. Un hombre se metió a la tienda de campaña porque estaba con una amiga mía ahí a besuquearse. No pasó nada porque habíamos muchos en la carpa y que pues tampoco. El desayuno, hacer frijoles en una olla gigante de leña, muy rico. Cuando uno está en familia y cuando uno está en la finca, hacer los frijoles en leña, sancocho, que lo extraño, maravilloso. Pero usted teniendo una casa, irse al campo, a mí me encanta el campo, pero irse al campo que por Boy Scout y a pasar necesidades. Yo me fui con mi hermano porque mi hermano y yo éramos Boy Scouts, pero mi hermanito, como es menor, claro, a los chiquitos les tocaba en la casa, en una finca, dormir en camarotes y no sé qué, y ese era el simulacro de ser scout. Pero no, yo era envidiándolo porque ellos se bañaban en un baño normal, ellos no estaban en, o sea, no, yo no sirvo para eso. Pero irme a pasar necesidades porque sí. Perdónenme, los admiro los que son así, pero no es para mí. Esa es mi 5ª primera vez que acampé. La 4ª fue en Cosmovisión, en un programa que se llamaba Teenager. Yo llegué al colegio y yo estaba terminando como 11 y ya iba a pasar a la universidad. Esta primera vez en televisión me ayudó a darme cuenta. Amo los medios de comunicación. Yo no sé ese material dónde estará, pero fue un tiempo muy chévere y me di cuenta que no, te tengo miedo, cámara. Sí, yo cada vez que veo una cámara soy... Yo soy como terca. A mí cuando se me mete algo y lo tengo que hacer. Me habrán dicho muchas veces no antes, pero esta es la que marcó mi vida, porque me ayudó a darme cuenta que debo ser persistente. Estaba estudiando actuación en la Efraín García Aragón y había una obra de teatro, se llamaba Uno al año no hace daño. Todos sus videos los debe tener mi mamá. En el elenco habían 2 mujeres, las 2 mujeres eran súper así como sexys, y había otro personaje que era el más retador pues para todos. Quien hacía ese personaje originalmente, una mujer de 30 años más o menos, era mayor, y yo quiero ese personaje. Y Dairo me decía, Andrea, por favor, recapacita.
a ti no te da. Mírate un espejo. Y yo, ok, no me da. Bueno, cuando fui a mi casa, me vestí. Vamos a ver si mi mamá encuentra las fotos y se las pongo. Me vestí de señora, con una camisa de satín, me puse 2 cojines acá, en la cola también, me puse como me puse el pelo que me quedara cortico y me tomé fotos. Y al otro día llegué y le dije al profesor, profe, yo sí puedo hacer esto, mire cómo me veo. Él me dijo, ok, vamos a hacer el casting. Hice el casting y quedé como Fabiola. Eso aprendí la primera vez que me dijeron no, que más recuerdo, a ser persistente y a poder cambiar los no por un quizás y el quizás por un sí. Mi primer trabajo fue como recreacionista de fiestas. Fue en una empresa, yo no sé si todavía existe, se llamaba Picardías. Esa era una de las empresas más grandes de recreación en Colombia. Ellos nos hacían una capacitación primero como para enseñarnos, bueno, usted tiene que ir a la fiesta así, tiene que hacer esto. Nos enseñaron a hacer títeres. Yo hice los títeres súper bien. Nos ponían a hacer payasos y de ahí me pusieron un apodo que era la perifonera. Ahí no lloré de la risa. Pues en buenos tiempos. ¡Oh! Y me disfracé de Barney, de Mickey Mouse, un montón de personajes de Disney criollos. Y no se imaginan cuántos niños patearon mi nalga, porque era la nalga de Barney, la cola de Minnie. Uno salía sudado. Sudado. De ahí. Mi primer beso fue un desastre. Yo desearía poder contar como, oh no, fue con aquel niño en el que yo estaba súper enamorada. Yo tenía por ahí unos 11, 12 años y éramos los grupitos, claro, de amigos del mismo conjunto residencial donde vivíamos. Y mi primer beso fue un niño que me enseñó cómo besar. Nada romántico, habrá mejores primeras veces. Gracias por haberse unido, por suscribirse. Me encanta cuando ustedes comentan. Síganme en Instagram y en TikTok. Ya estoy en TikTok.